La máxima potencia y utilidad que podemos conseguir del formato condicional se da cuando utilizamos funciones y fórmulas para determinarlo. Tenemos en este libro de Excel 3 ejemplos para verlo. En primer lugar, si seleccionáramos este rango, podríamos saber cómo hemos conseguido colorear las filas enteras según el valor de uno de los campos, concretamente el de la columna OK. Todas las filas en las que aparece un 1 se ve que están coloreadas de amarillo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Hemos seleccionado el rango y a continuación veremos qué fórmula es la que hemos introducido. Si vamos al administrador de reglas, podemos seleccionar y editar regla. Aquí en la opción Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato es donde se ha introducido esa fórmula que nos permite aplicar automáticamente este formato. La fórmula vemos que es igual a G8 es igual a 1. Si lo tuviéramos que hacer desde el principio, sería haciendo clic aquí, haciendo clic en G8 y ahora presionamos Intro y ponemos es igual a 1. Lo único que ocurre es que, si nos damos cuenta, el 8 está bloqueado con un signo dólar. Esto tenemos que eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque queremos que el formato condicional vaya rastreando hacia abajo celda a celda. Si lo impedimos con un signo dólar, pues entonces nada más que se iba a aplicar el formato condicional a la primera fila. También podemos darnos cuenta de que el primer signo igual se ha colocado automáticamente. Bien, pues habiendo elegido el tipo de formato, el fondo, negrita, color de la fuente, etc., ya estaremos preparados para aceptar y tener este resultado. Ahora, a continuación, vamos a ver otra posibilidad. Queremos que se coloree la fila cuyo cliente coincide con el que escribimos en esta celda, que por cierto tiene una lista desplegable. Así pues, sería seleccionar todo el rango, ir a formato condicional, después administrar reglas y editamos la que ya está hecha. Vemos que la fórmula es sencilla, tan solo se trata de poner que es igual a I17 bloqueado con signos dólar, es decir, la celda donde nosotros seleccionamos con nuestra lista desplegable es igual a D15. Y tenemos que poner D15 porque es la primera de las celdas de todo este rango, que es el que se tiene que evaluar. Y también, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos que darnos cuenta de que el 15 no está bloqueado con un signo dólar, para que Excel pueda rastrear la columna de arriba hacia abajo. Si esta regla de formato condicional la tuviéramos que introducir desde el principio, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Seleccionar todo el rango, formato condicional y ahora nueva regla. Recordamos que tenemos que seleccionar esta opción, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y aquí es donde sí que tendríamos que hacer clic en la celda de nuestra validación de datos, es decir, de nuestra lista desplegable. Vemos que ya está bloqueada con los signos dólar y ahora decir es igual a D15. Pero el D15, volvemos a recordarlo, sin el bloqueo del número. Presionamos Intro y ahora bastaría con seleccionar un formato de fondo y fuente, por ejemplo, negrita. Aceptamos y ahí lo tenemos. Tan solo tendríamos que seleccionar aquí otro cliente y la fila coloreada cambiaría. Ahora, para terminar, tenemos un ejemplo en el cual se colorean los datos de una columna siempre que estén repetidos. Seleccionamos este rango de celdas, que es el que tiene el formato condicional aplicado, y vamos a administrar reglas y editamos la regla. Vemos que esta es la opción que habría que utilizar en el caso de hacerla desde el principio. Y aquí, en este campo, vemos la función que se ha introducido. Es una función contar.si, en el cual el primer argumento es el rango donde se tiene que contar
Y en el segundo argumento es la referencia a la celda, a la propia celda que se está evaluando. Es decir, se evalúa que una determinada celda, contándola en este rango, es decir, en toda la columna, haya más de una aparición. Por eso pone, después de toda la función, mayor que 1. Cuando se da esta condición, y esto es verdadero, es decir, que el recuento de lo que aparece en una celda a lo largo de todo un rango es mayor que 1, es decir, que está repetido 1, 2, 3, las veces que sea, entonces se aplica este formato. Este es el significado de la función contar.si en formato condicional.